Y vamos a volver al conflicto en Cava por las clases y al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a saludar a la diputada Blanca Osuna, quien preside la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes. Bueno, primero que nada, su percepción acerca de este fallo. La Corte, en primer lugar, reconoció que no tiene elementos para decidir en materia sanitaria, sin embargo, no se privó de hacerlo y resulta de este fallo, un fallo que además es definido con Zoom, vía Zoom y con, la verdad, con firma digital, dispone la presencialidad para miles y miles de chicos y chicas en una ciudad. Yo creo que lo que se trata, y estamos frente a un hecho insólito y grave, porque transgrede normas que no solo la Constitución establece en materia de responsabilidad del Ejecutivo de la Nación Argentina, en materia de educación, de salud y sobre todo en el marco de una pandemia, sino que además lo que hace es avanzar en definiciones que no solo en las normas a las que me he referido, Sí. sino también en la cultura política y en la definición y el funcionamiento de la República está esta división de poderes. Así que tenemos la verdad, un conjunto de personas que constituyen la Suprema Corte que funcionan de manera no presencial y que definen la presencialidad en el marco de una pandemia grave. Bien, quien toma decisiones asume responsabilidades. Y en este caso la pregunta es, ¿de quién es de ahora en más la responsabilidad por los contagios y las muertes que se puedan originar en Cava, no? Claramente la Corte, al dar este paso, es corresponsable de lo que suceda, porque en realidad al no tener pertinencia, pero asumirla en un fallo, es corresponsable de lo que suceda en la ciudad de Buenos Aires, pero no solo en la ciudad de Buenos Aires, porque fíjese que en el inicio de esta pandemia, cuando desde la Comisión de Educación impulsamos proyectos que estaban presentados por legisladores oficialistas y opositores, y bueno, hoy es ley de la Nación, una modificación en la Ley de Educación Nacional que dispone que en casos de emergencia o de pandemia o situaciones de fuerza mayor, la educación obligatoria, que la ley establecía que solo se podía transitar por vía presencial, Sí. puede ser por una vía remota o a distancia. Y al mismo tiempo, también lo que creo que planteamos en ese momento era una situación que se daba en la ciudad de Buenos Aires, pero que no se daba en el interior. Y todos quienes no vivimos en la ciudad de Buenos Aires asumimos claramente, del norte al sur, del este al oeste, que había que respetar esta decisión del presidente. La enfermedad se expandió, por supuesto, llegó en avión, pero se expandió desde Buenos Aires al resto del país. Lo que el presidente define al cuidar el AMBA es no solamente los ciudadanos que lo habitan, sino a su vez todas las posibilidades de multiplicación en más que afectan a toda la Argentina. Claro. Y en esto creo que la Corte, una Corte que además es la del 2 por 1, es la que no paga ganancias, es la que no tiene políticas de género, es la que funciona vía Zoom, está interviniendo en una política que estrictamente la Constitución establece que es atribución del presidente de la Nación. Diputada, cierro con una pregunta. No sé si tiene información sobre el proyecto que anunció el Ejecutivo. Va a mandar a la Cámara de Diputados justamente para otorgarle facultades al presidente para tomar este tipo de medidas en pandemia. Sí, creo que ese atajo, bueno, es oportuno. La verdad que si nosotros releemos la Constitución, vemos que va a abundar en algo frente a una situación gravísima de una Corte que transgredió las normas y que indudablemente se pone una camiseta partidaria bueno, que poco favor le hace a la democracia. Diputada Blanca Osuna, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Titular de la Comisión de Educación. Es un tema con el que seguramente vamos a seguir.